todas esas mujeres que sobrevivieron, digamos. Y un poco aquí cuéntanos el vínculo y dónde aparecen estas chicas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la introducción. Qué bueno que hayan decidido pasarse un viernes en la tarde, aparte de clima glorioso ahorita, justo aquí en la biblioteca. Gracias por estar y aparte gracias por esta tremendo lugar de hospitalidad que es la biblioteca, los libros. Qué maravilla regresar a Barcelona. Bueno, y con el día de hoy concluimos una visita larga, muy aventurosa, muy linda aquí en esta ciudad, que ojalá se repita pronto. Pero bien, vamos para acá. Saben que cuando yo empecé a hablar de Terrestre como el lado B del Invencible Verano de Liliana, decía, bueno, a las nuevas generaciones que están acostumbrados a oír música en Spotify, seguramente no van a captar, no van a entender qué es lado A y qué es lado B. Pero claro, se me ha hecho, y me queda clarísimo, que ahorita están de moda los viniles, ¿no? Entonces, ahorita los más jóvenes son los que realmente sí están muy en el lado A y el lado B de las cosas. Entonces estoy hablando un idioma completamente de juventud y rompedor. Entonces eso me resulta sí súper moderno, súper aquí y ahora contemporánea. Y un poco lo decía por eso, y conforme fui hablando del Invencible del Verano de Liliana en bastantes lugares, en muchas ocasiones, surgía la pregunta, ¿no? Bueno, este es un hecho por desgracia tristísimo y recurrente. Los feminicidios en México y en el mundo siguen existiendo. Hay una estructura de impunidad y otro de tolerancia ante el sufrimiento de las mujeres que sigue haciendo posible que los feminicidios existan. Pero a pesar de que esto es una realidad tan cercana y tan terrible, también es cierto que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha desarrollado un movimiento, varios movimientos feministas o movilizaciones en general de mujeres muy fuertes, especialmente en América Latina o en lugares como México, donde estos movimientos han puesto en la conversación pública precisamente temas de violencia de género y especialmente el feminicidio. Y no nos podríamos explicar cómo es que en momentos así, en momentos donde las cifras nos siguen apabullando, porque son terribles, las cifras me refiero de feminicidios, ¿cómo es posible entonces que al mismo tiempo haya surgido esta movilización que con los años se ha convertido en una especie de brújula moral, ¿no? de oposición justa en muchos países? Estoy pensando sobre todo ahorita en México cuando hablo. No nos lo podríamos explicar si no también recorremos los caminos, las jornadas, el arrojo, la valentía de muchas mujeres que, al igual que Liliana, a finales del siglo XX enfrentaron esta nebulosa, ominosa presencia de la violencia, tanto en espacios privados como en espacios públicos. Se hizo falta otra vez esta valentía, hizo falta el abrir camino, hizo falta el atreverse, ¿no? A salir, a hacer, a promover otras maneras de sentir y otras maneras de existir en el mundo. Les digo todo esto porque fue conforme estas pláticas se llevaron a cabo que siento que adquirí también una especie de deuda con estas otras chicas, con estas otras mujeres. Estoy pensando sobre todo en este final del siglo XX en términos cronológicos, pero no quiero nada más limitarme, ¿no? a esos años. Yo creo que esto es algo que sigue existiendo, que se sigue reproduciendo. Hay cada vez más generaciones de chicas aguerridas que están tomando continuamente la plaza pública y el lenguaje público. Y de ellas yo sigo al menos aprendiendo mucho. Yo creo que en general la sociedad seguimos aprendiendo un montón. Entonces por eso es esta bisagra, por eso digo que son libros que de alguna forma han crecido de la misma espina dorsal, aunque se desarrollan de formas distintas, pero creo que hay un hálito, un impulso que comparten, que es este impulso
de libertad, ¿no? De algo que era muy importante para Liliana también, una defensa a toda costa de la autonomía y de maneras de ser que aunque no eran, digamos, comunes y en algunos casos hasta pudieron haber estado prescritas, sin embargo se han ido abriendo camino y nos han dado casa, nos han dado la posibilidad de transformarnos y de seguirnos de cerca, de sernos fieles a nosotras mismas también. Hablando de estas mujeres, me llamaba mucho la atención que tu poesía se reunía bajo el título Me llamo cuerpo que no está. Pero en terrestre el cuerpo está presentísimo todo el tiempo, está sintiendo, se está moviendo, está cambiando, está creciendo, pero sobre todo es que está presente, es decir, es un cuerpo que está allí desafiando las convenciones, su simple presencia es una revolución, ¿no? Y voy a citar a Liliana Chávez, que ella dice en un estudio sobre mujeres que viajan solas, que esto es entre comillas, el viaje femenino despierta sospechas, ¿no? Y en tus cuentos hay un par que creo que dialogan muy bien en este sentido, que es El sol de otro planeta, donde tú escribes, pasar desapercibidas resultaba imposible, es decir, una mujer en el espacio público, la Flanders incluso, se nota, está allí, no puede ser simplemente una observadora del mundo, porque llama la atención, le dicen cosas, le hablan, la incitan, ¿no? Y luego también, ya llevándolo esto al extremo, en el cuento maravilloso Pajarracas, las viajeras son 2 garzas, directamente, ¿no? Y se van encontrando gente por el camino y estas personas, sobre todo los hombres, les dicen, nadie me va a creer cuando les cuente que subía 2 garzas en mi camioneta, ¿no? Y voy a citar más, ahora te dejo hablar, pero es que voy a citar porque es esta estupefacción del cuerpo femenino en la carretera, ¿no? Juan Villoro, en el relato Palmeras de la brisa rápida, escribe, ¿puede haber algo más irreal que una mexicana que viaje sola? ¿No? Totalmente inverosímil. Y sin embargo, están ahí, han estado ahí y estamos ahí, ¿no? Intentando con el cuerpo totalmente en exposición a la violencia o el miedo a la violencia afuera, ¿no? Y cambiando las cosas allí afuera. Has mencionado un montón de cosas de las que me encantaría hablar por horas, pero entiendo que solo tenemos un cachito de tiempo. Hasta que no nos digan que cortemos, tú puedes tirar hacia adelante. No me digas eso, ¿eh? Después aquí nos quedamos todo el tiempo. Mencionaste, por ejemplo, a Liliana Chávez, que es una joven investigadora mexicana a quien yo conocí en un viaje, por cierto, en Belfast. Me he traído su libro y todo. Sí, es lo máximo, Liliana. Es todo interesante porque nos conocimos en un viaje que es parte del primer relato de este libro, en Belfast. Y me acuerdo que andábamos... Ella es la de Belfast. Liliana. No, a ver, vamos a aclarar. No, andábamos en este día, coincidimos, era un encuentro, una conferencia, uno de estos congresos, y recuerdo que ella estaba presentando alguna ponencia precisamente sobre viajes. Y en los recorridos me empezó a platicar, ¿no? de sus investigaciones y de cómo era muy raro realmente, eran raras los libros específicamente de viajes, ¿no? que podía contar. Y me puse yo a pensar, bueno, es cierto, ¿no? O sea, hay el libro de viajes por excelencia es un libro sobre todo escrito por hombres y tiene sus características, su protocolo, sus modos de ser, ¿no? Y un poco la provocación, un poco esa conversación, creo que es responsable de alguna manera de la existencia de lo que después fueron estos relatos, ¿no? Entonces, interesante que esté aquí Liliana en la conversación y aparte que se llame Liliana, o sea, come on, ya, ¿qué más podemos pedir, no? Y la presencia del cuerpo para mí ha sido central. Yo muchas veces he dicho que la escritura me parece que más que una cuestión de narrar una historia, se trata de compartir una experiencia, que lo que tenemos a nuestra disposición como escritores, o al menos lo que yo me veo hacer como escritora, cada quien tendrá su viaje, ¿no? Pero tengo a mi disposición una serie de herramientas o de energías, como le quieran llamar, que se encuentran en el lenguaje,
y tal vez el gran reto es producir una experiencia que le pase algo a un cuerpo que no es el mío, que no está aquí cerca y que sin embargo puede sentir, oler, experimentar, tocar la experiencia de otro, ¿no? Creo que cuando conseguimos eso hay algo que se logra, algo pasa en el mundo que me parece hermoso, me parece inevitable, me parece también importante. En ese sentido yo creo que el cuerpo está presente en todo lo que he estado escribiendo. Digamos, es una filosofía, si lo quieres llamar así, una manera de ver este oficio. Pero aquí tienes toda la razón. Aquí la presencia no solo, digamos, es estructural, sino es parte fundamental de la trama, porque estamos ante estos cuerpos en metamorfosis, ¿no? Que son los cuerpos adolescentes, los cuerpos que empiezan a entrar a la juventud y que están abriéndose literalmente camino en el mundo. Muchas de las personas que vienen a Barcelona, especialmente mujeres, si ustedes hablan con latinoamericanas que vienen a Barcelona, una de las experiencias tal vez más fundacionales es que uno puede caminar sola en la noche. Y bueno, claro, o sea, en ciertos lugares, tampoco estoy romantizando Barcelona ni nada, pero es una experiencia que lo primero que comentamos es este asunto revelador de poder tener este cuerpo y poder habitar el espacio nocturno de una ciudad, que es una experiencia realmente que en México, por ejemplo, yo no hago. O se hace con una serie de, tienes que tomar medidas de precaución y que sepan dónde vas y que el mapa, que no sé qué, hay todo otra vez una especie de protocolo de seguridad para poder llevar a cabo este acto que podría ser tan obvio, tan de sentido común y que sin embargo no lo es. Para todas estas generaciones que han crecido así, en lugares, digo, México y Latinoamérica en general, la idea del viaje, la idea de viajar solas, como se dice, yo creo que empieza a ser como algo mítico también, ¿no? Porque se necesita estar muy fuera de sí para decir un buen día, voy a salir a la calle, voy a pedir un aventón o un ride, o un autostop, hacer el dedo, sí. Digamos, forma parte de este tipo de experiencias de las que tal vez se hable, que uno ve en las películas, pero que ya no están en el equipo de nuestra vida cotidiana. Y creo que también esa era como una propuesta también del libro, ¿no? Hubo un mundo alguna vez, señoras y señores, en que, bueno, nunca ha sido sencillo, pero era pensable, ¿no? Era imaginable. Dos chicas podían salir al mundo y pedir aventón, un acto. De hecho, estoy de acuerdo, tampoco tan común, es un acto que las puede transformar en un par de pajarracas volando por el mundo, pero esta experiencia fundacional de inscribir tu cuerpo en el mundo, creo que hay que enfatizarlo, especialmente porque cada vez es menor, porque cada vez está limitada a áreas geográficas y a zonas geopolíticas del mundo en las que, bueno, por lo regular yo no paso tanto tiempo, ¿no? Entonces, el reivindicar ese espacio, esa acción, poner el cuerpo en el espacio público, en ciertos lugares podría parecer un asunto de la vida cotidiana, pero por desgracia el espacio y la vida pública no nos toca por igual a todos, es como el aire, ¿no? O los recursos en general, no nos tocan por igual a todos. Y a las mujeres por lo regular, se nos ha limitado esa posibilidad de la experiencia, pero incluso más ahora que antes. Entonces, el reactivar esta posibilidad, que es mucho de lo que yo creo que hago cuando voy al archivo, ¿no? de tomar experiencias que han quedado por ahí dormidas y reactivarlas y volverlas a traer a la conversación del presente, creo que un poco por ahí también va la insistencia y la energía de decir, ahí está un espacio público, aquí está el cuerpo, las dos cosas tienen pendientes, tienen cosas que hacer juntos. Claro que para mí gran parte del gozo de escribir este libro tuvo que ver
con esa cercanía muy carnal con la forma, y a lo mejor esa experiencia se facilitó precisamente porque el vehículo, porque la experiencia que estaba tratando de revisitar es precisamente otra que tiene que ver con el ejercicio de la forma también, que es la amistad, ¿no? Y sí, ustedes lo han de haber experimentado, no viajan con cualquiera, ¿no? Pueden vivir con alguien, pero no necesariamente viajar con esa persona. Hay relaciones sedentarias y que deben quedarse ahí, y para las experiencias de arrojo, y para las aventuras, y para lo que se necesita para alejar la paciencia, ¿no? También la tolerancia ante lo incierto, también cualquier cosa que pueda pasar en un viaje. Y me refiero a los viajes que no solo son externos, sino también internos, los viajes que nos transforman profundamente y que implican una trayectoria en el mundo, en la geografía, en el territorio, pero también un descubrimiento en ti mismo y en lo que representa la conexión con otros también. Eso también me importaba mucho. Fíjense, ya que estamos en Barcelona, un viernes en la tarde, les cuento esto y me acuerdo que a mi marido lo conocí viajando en Oaxaca, por cierto. Yo estaba ahí pasando parte de un año sabático y sucede que empezamos a hacer recorridos por Oaxaca, por la sierra, todo muy bien comportados ambos, así como claro el interés por los árboles, la naturaleza, etc. Pero después de cada vez yo decía, qué extraño que pueda viajar también con esta persona, ¿no? Que hay peligro, nos íbamos a quedar sin gasolina en medio de la montaña, había gente que nos pedía aventones en carreteras así, en brechas de risas y demás, y no es por nada, pero en efecto, pasar por esa experiencia en momentos a veces de angustia, en momentos también de mucho gusto de estar en los lugares que estábamos visitando, yo creo que fraguó una relación que por fortuna hasta el día de hoy continúa, no sé, pero está ahí el viaje y la amistad también que representa ese viaje. Hay una cosa que me gustaría tocar, que es, además de toda esta cuestión emocional y emotiva, ¿no? De compartir esta experiencia del viaje, compartir el riesgo, compartir la adolescencia, el dolor de la adolescencia, ¿no? Y todo esto, también hay una cuestión que abordas, si bien no como de manera panfletaria igual, pero sí es el despertar político, ¿no? Sí es esta cuestión de te vuelves consciente del mundo que está ahí y hay una necesidad también desde este arrojo de tengo que cambiarlo o tengo que luchar por un derecho, luchar por mi existencia, y hay una parte ahí también de que es este despertar político que uno tiene cuando está joven y te quieres comer al mundo, ¿no? Vaya el cliché. Hay en especial un texto aquí que creo que es el tercero o cuarto, no me acuerdo, sí. Que es escrito completamente en la primera persona del plural, es sí, un nosotros, práctica de campo, es un nosotros militante. En el que se explora, estoy explorando un viaje que tiene poco que ver con estas aventuras lejos, ¿no? Es un viaje por una área muy conocida, un viaje por una ciudad, ¿no? Entonces digamos que en términos geográficos, en términos de kilómetros o metros cuadrados, el área es reducida y sin embargo la experiencia es mucho más amplia, ¿no? Un grupo de jóvenes que están haciendo una práctica de campo y en esa práctica de campo precisamente están en relación, en oposición con el asombro y la experiencia de un otro a veces inimaginable, en todos casos bastante distinto, ¿no? Y un poco para mí el motivo, ¿no? Además del ritmo, era cómo vamos conformándonos en estos distintos nosotros que eventualmente nos hacen la vida, ¿no? Aquí bueno, no les voy a contar el final porque quiero que lo lean, pero algo le pasa a ese nosotros que es precisamente donde empieza lo que podríamos denominar como la edad adulta, pero una vez más el tiempo que se puede tener para esas preguntas fundamentales, para ese despertar también fundamental,
aquí a mí está muy enraizado en la metamorfosis de la adolescencia. Incluso justo en este texto, hay hay una frase que dices, venimos de los libros que llevamos bajo el brazo, ¿no? Y un poco aquí me llevaba a darme cuenta de que hay otros que han hablado por mí, ¿no? Y hay otros que me han estudiado y me han puesto categorías, ya sea yo mujer, pobre, negro, ¿no? O sea, siempre, incluso me remitía esto a Spivak cuando dice, puede hablar el subalterno, ¿no? Y es un momento en el que nosotros de este cuento se da cuenta de que la voz la tiene que coger, ¿no? Nadie se la va a dar, ¿no? Puedo hablar, sí, pero tengo que ir yo a decir, soy esto o somos esto, ¿no? No, y se dan cuenta que a veces el nosotros puede ser una construcción bastante autoritaria. Hay veces que nos meten a nosotros, en algunos nosotros, sin preguntarnos si queremos ser parte de ese nosotros, ¿no? Y yo siempre he sido cuidadosa al respecto. Bueno, los pronombres, como bien sabemos, es una cuestión política álgida. Y especialmente nosotros, que puede ser el nosotros del fascismo, ¿no? El nosotros patriotero, el nosotros que limita, pero que también tiene esta otra posibilidad, el nosotros que junta pero en el disenso, el nosotros que nos descubre también en nuestro ser distinto, ¿no? En todo caso, para mí era importante poner eso en tensión, de cómo decidimos o no, cómo se nos impone o no, estos distintos nosotros que lo querramos o no, nos van conformando desde dentro. Y a lo mejor eso ocurre desde la niñez, y a lo mejor me debo yo algún libro sobre la niñez después, pero aquí me tocaba precisamente esta etapa, estos años tan fructíferos y fundamentales de la adolescencia. Y si me permites, te voy a leer estas palabras, bueno, que es de este cuento, no es el final, no es el spoiler, pero además de decir, venimos de los libros que llevamos bajo el brazo, y me remito a lo que nos estás diciendo, dice, venimos de las consignas que se corean en las marchas, somos un chingo y seremos más. Venimos de la imaginación, ardiente la imaginación, tullida la imaginación. Hemos escuchado con solicitud a los comunistas antes de recurrir a la montaña, y a los socialistas y a los trotskistas que organizan mítines clandestinos en las azoteas de algunos edificios de interés social. Hemos repetido, como si fuéramos un viejo revolucionario ruso con problemas de presión alta a punto de ser asesinado en la Ciudad de México, mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, pero sí más firme que en mi juventud. Pero solo en las fiestas de los anarquistas y en los bailes de las feministas nos podemos mover a nuestro modo, sin recibir órdenes de otros. Venimos de la falta de esperanza, venimos del hartazgo, y aquí nos sentamos. Bueno, y el texto continúa, ya habéis escuchado un poco el tono, pero es justo esto, ¿no? ¿A dónde nos hemos agarrado? Ahora trotskistas, ahora comunistas, bueno, hoy donde estamos, ¿no? Hoy donde bailamos es en el feminismo, mañana a ver qué pasa, ¿no? Pero en todo caso necesitamos esos contextos, ¿no? Y bueno, en su momento, porque digamos cronológicamente el libro se mueve hacia finales del siglo XX, esta discusión sobre la utopía me parece que era una plática urgente y cotidiana. Y yo creo que nos hace falta hablar más de la utopía, contestar a la utopía, gritarle a la utopía, sentarla a nuestro lado como la belleza, ¿no? Y decirle que se amarga, pero traerla a colación, traerla a nuestras vidas. Creo que a veces el cinismo, a veces la falta de esperanza nos ha hecho olvidar a la utopía, y algo fundamental perdemos y se pierde cuando no la invitamos a sentarnos a nuestra mesa. Y en esta práctica de campo yo creo que hay ahí esa insistencia también. ¿Qué hacemos sin utopía? ¿Cómo podemos invitarla a regresar también, ¿no? De hecho,